eléctricos es el último tema que nos falta por ver. No sé si ya se empezó a grabar en la casa, sí. Transformadores eléctricos, chiquillos, es el último tema que vamos a trabajar, que es una aplicación directa de todos los conceptos que hemos visto de electricidad y sobre todo también de magnetismo. Puesto que hasta ahora solamente nos habíamos dedicado a analizar el flujo magnético como más teórico, la inducción magnética un poco más teórica, así como que esto se puede provocar por algo, pero las bobinas, sobre todo este instrumento que es el instrumento central, que es el que ocupamos para todo este proceso de inducción magnética, tienen una aplicación muy usual y que pasa más allá, chiquillos, de el transformador que podemos ver, por ejemplo, en un poste de tendido eléctrico, como hay en algunas partes de ese tipo, que cuando uno pasa suena. La aplicación de la bobina no solamente en él, sino que hay distintos artefactos eléctricos, incluso algunos que estoy ocupando en este momento, que ocupan transformadores, puesto que requieren, como bien dice su nombre, transformar la electricidad que está circulando de tal manera de que no genere ningún perjuicio en su funcionamiento. Pensé que era la Switch, esa, la tablet. No, mi tableta digital. Pensé que era la Switch. Ya. ¿Qué vamos a hacer hoy día, chiquillos? Vamos a partir primero con una actividad de hacer ahora. Chiquillos. Están todos atrás, lo único que está delante del Cristóbal. Vamos a partir con una actividad de hacer ahora, chiquillos, que va a ser un ejercicio rápido que les voy a pedir que lo hagan, que es un ejercicio de los mismos ejercicios que salieron en la guía, que ojalá la hayan mandado. Recuerden que esa guía se promedia con la anterior y la próxima semana vamos a hacer una última guía y con eso cerramos el promedio, que es el 10% de la nota. Bueno, si no la quieren hacer y quieren tener un 2 y bajar su 10, y tener un 10% de nota menor, problema de usted. Yo no voy a calentar la cabeza con quien no quiera. Vamos a definir este nuevo concepto que es súper cortito, chiquillos, una definición súper breve con respecto a transformadores. Vamos a ver un ejemplo bien rápido y vamos a hacer una reflexión final, que es el ticket de salida. Bien. El objetivo de la vida, chiquillos, va a ser comprender las características y funcionamiento de un transformador eléctrico, primero entendiendo qué es el transformador eléctrico y la relación que tienen las espiras de la bobina con el voltaje y la corriente que circula en un transformador. Es decir, vamos a analizar, chiquillos, vamos a analizar cómo el uso de las bobinas construyendo este transformador permiten entender de buena manera cómo es que se comportan los transformadores eléctricos y cómo el voltaje y la corriente se pueden regular a través del tipo de transformador que ocupemos. Vamos a recordar, chiquillos, el concepto de flujo magnético a partir de este ticket de entrada, por así decirlo, más que de salida, a través de esta cera hora. Así que en sus casos, chiquillos, ya acá les voy a pedir que realicen el siguiente ejercicio para reforzar los conceptos de flujo magnético que estuvimos viendo. Así que 3 minutos, chiquillos, para hacer este ejercicio. En sus casas también, chiquillos, vayan pensando, por último, si no quieren desarrollarlo, mecanismo, porque les voy a preguntar a alguien en la casa y a alguien aquí respecto a él. Con un poquito, chiquillos. Ahí está. Así que unos minutos para que hagan el ejercicio y les voy a preguntar a cualquiera respecto de él. Uno me repito, chiquillos, en su casa también para hacer este ejercicio.
Ahí está la fórmula por si alguien se la olvidó. ¿No la recuerda bien? Bien, vamos analizando, chiquillos, parte por parte también para ir agilizando esto también. ¿Qué podemos primero identificar? ¿Qué forma tiene el conductor? Circular, ¿cierto? O sea, va a ser un conductor que va a tener forma circular. De diámetro, ojo que decía diámetro, 50 centímetros. Por ende, el radio de este círculo, 25 centímetros. Pasado a metros, ¿cierto? 0,25 metros. Ya, chiquillos, perdón, chiquillos, porque se desconectó. Voy a volver a repetir el ejercicio porque no sé en qué parte se les fue la conexión a ustedes en su casa. Sí, lo voy a volver a colocar. Ahí está. Entonces, como decíamos, chiquillos, el flujo magnético, en este caso, va a depender de la sección, en este caso circular, que era un conductor de, en este caso, de diámetro 25 centímetros. Fernanda estaba reclamando de que las clases híbridas no servían para nada, pero está con el celular en la mano. Entonces, el área, chiquillos, dijimos que era el área de un círculo, ya que la sección transversal de un círculo sería pi por r cuadrado, donde el pi dijimos que íbamos a dejarlo intacto. Pi por el radio que era 0,25 al cuadrado. ¿Cuánto daría esa área, chiquillos? Yo le pongo tilde al área por una mala costumbre que tengo de la unidad de fluidos, pero ¿cuánto sería esa área, chiquillos, elevándose 0,25 al cuadrado? 0,0625. Vamos a hacer 0,06 pi metro cuadrado, que sería el área del círculo. Teníamos el campo 0,67, el área la acabamos de calcular que era 0,06 pi por el coseno del ángulo que forma el campo con la superficie, que en este caso era de 44 grados. Metiendo todo ese corcho a la calculadora, excepto el número pi que lo dejamos afuera, eso nos daría, fíjense que la calculadora esté en grados, no en radianes, porque sé que con la profe Leila estuvieron trabajando eso. ¿Cuánto daría multiplicar esos tres? 0,67 por 0,06 por coseno de 44. A mí me dio 0,02. Ya, veas. Tengo que calcular acá. Vamos a confirmar al Cristóbal acá, chiquillo, le dio 0,02. Vamos a confirmar acá.
Exacto, 0,02. 0,02 pi. Y no olvidemos, chiquillos, que la unidad del flujo era 0,02 y harto más. Y que la unidad del flujo era Weber. Esa no tenía abreviatura, no le podían poner W porque W era de potencia, de watt. Así que no pueden colocar, tienen que escribir Weber tal cual. El que puso solo W en la fórmula, en la actividad, le voy a escribir Ever. Le voy a terminar de completar la frase. No hay mucha diferencia, chiquillos, con los ejercicios que había estado viendo antes. Así que recordar siempre, identificar qué forma tiene el conductor, qué área lo calcula, transformar a metros si es necesario y luego identificar si es que hay un ángulo o no. Recordemos, chiquillos, que si se dice que es el campo, el flujo magnético máximo, es cuando el ángulo era cero o bien cuando sacando el coseno de cero, porque recordemos que el coseno de cero es 1. Entonces, solamente multiplicar campo por área. Ya. Entonces, con eso, claro, chiquillos, hasta ahora solamente hemos visto el flujo magnético entendiendo lo que surge a partir de lo que Faraday señala del tema de la inducción magnética, que es la causa, por así decirlo, de todo esto, que es la capacidad de que todo imán pueda inducir, por así decirlo, a que la corriente, ¿cómo se llama?, circule en una bobina, que es el instrumento que se creó para poder demostrar esto. Como les mencionaba hace un rato, chiquillos, la bobina se le dio un uso más allá de poder generar inducción electromagnética. Sí, y se fue, por así decirlo, un paso más allá al entender que si se combinaban estas bobinas y se podían conectar también a circuitos, a los llamados circuitos RLC, resistencia, RC, resistencia con condensadores y con varios elementos más, el transformador eléctrico cumplía una función importante que le hacía honor a su nombre, que era transformar la electricidad que entraba por el transformador a una electricidad distinta que saliera por el transformador. Ustedes saben, chiquillos, y es de conocimiento de todos ustedes, que nuestros artefactos, como por ejemplo el data, mi teléfono, por ejemplo, o mi computador, no funcionan con el mismo voltaje que sale de la toma de corriente. Ustedes saben que, por lo menos en nuestro país, el voltaje que circula por los circuitos domiciliarios es de 220 volts, pero el voltaje, por ejemplo, necesario para cargar mi teléfono o para que el computador se le cargue la batería, no son 220, ocupan 5, 9, 12 volts para cargarse dependiendo de la potencia del teléfono. ¿Cómo es que 220 volts que salen del enchufe pasan a ser tan pocos dentro de esto? Porque todos los artefactos eléctricos tienen un transformador en su interior que se encargan de transformar la corriente y el voltaje circulante en una corriente distinta de salida. Todo transformador va a tener una zona de entrada y una zona de salida, donde vamos a ver de qué manera la configuración de estos transformadores va a permitir que la corriente y el voltaje de entrada sea mayor o menor cuando salga. El transformador puede permitir aumentar la corriente, así como también disminuirla cuando salga a través de esta inducción. Porque como están compuestos por bobinas, la inducción magnética sigue presente. ¿Danay me va a preguntar algo? ¿Hay un transformador también en el adaptador? Claro, ese adaptador que dice en el transformador, que uno como que lo cambia, que por ejemplo, el tipo que viene con los cargadores del notebook, ese también es un transformador. Adentro viene un transformador muy similar al que vamos a mostrar ahora en pantalla, chiquillos, que está compuesto de lo siguiente. Está compuesto, chiquillos, por dos bobinas, una de entrada y una de salida. El transformador, chiquillos, es un dispositivo, como bien dice ahí, que permite aumentar o disminuir el voltaje y la corriente que circula por un circuito de corriente alterna. ¿Por qué? Porque recordemos que las bobinas generaban corriente alterna cuando se inducía la corriente con un imán. Por ende, el transformador eléctrico solo es posible utilizarlo en circuitos de corriente alterna. Es decir, como los circuitos domiciliarios y la mayoría de los circuitos de los artefactos eléctricos funcionan a través de corriente alterna. Recordemos, chiquillos, que la corriente alterna era esa corriente en la cual la polaridad iba invirtiéndose constantemente.
Es decir, no es como una pila que tiene el polo norte y el polo sur. Digo, el positivo y el negativo, todavía estoy pensando en imanes. El positivo y negativo, a través de ondas electromagnéticas, la corriente continua, la corriente alterna, perdón, va alternando. O sea, en un momento la corriente circula para allá y después para acá. Recuerden que siempre era de más a menos. De más a menos, ¿está bien? Entonces, en una pila, por ejemplo, de una batería, como de una pila del conejito, no vamos a dar la marca, siempre la corriente va a circular del positivo al negativo. Y el circuito va a ser continuamente así. En un circuito de corriente alterna, la batería de este circuito va a estar alternando el flujo de corriente, positivo y negativo, y después van a ir devolviéndose para el otro lado. Los polos se van a ir alternando, se van a ir volteando, pero siempre siguiendo la regla de que va del positivo al negativo. Este movimiento permite el flujo magnético que hemos visto. Por eso, es que el transformador eléctrico basa su funcionamiento, en la inducción electromagnética, puesto que la inducción, es decir, la presencia de un imán, de algún elemento inductor de la electricidad dentro de voy a estar revisando cada rato, así que no se haga del internet, permite que se genere corriente. Recordemos que los inductores electromagnéticos, como los imanes, cuando lo vimos el otro día con los experimentos de Faraday, generaban corriente alterna, porque se va alternando la polaridad. El transformador basa su principio de funcionamiento en exactamente lo mismo. La corriente se va alternando y se va induciendo a través de la inducción electromagnética. Y se me están quedando dormidos dos. 1, 2. Como que no, mira, esa cara te la conozco de primero medio. ¿De qué está compuesta la bobina, chiquillos? Perdón, el transformador eléctrico. Eso funciona por inducción electromagnética también. El cargador inalámbrico, chiquillos, que se puede instalar acá atrás del teléfono, etcétera, funciona a través de inducción electromagnética. Es un fuerte imán, por eso cuando ustedes ponen el cargador siente como una imantación, sobre todo, no quiero quebrarme con mi teléfono, pero los cargadores inalámbricos nuevos del iPhone son magnéticos. ¿Por qué? Porque el principio de funcionamiento de esto es inducción electromagnética. Hay un imán dentro del cargador, de la batería, que induce corriente y eso va cargando los iones de litio de la batería. No, yo probé uno con el celular que me permite cargar con uno de esos, no me cargaba rápido. Porque la inducción electromagnética depende mucho del tipo de transformador. Un transformador, chiquillos, está compuesto por dos bobinas de hilo conductor. Generalmente estas bobinas, chiquillos, que son de estas dos que están aquí, que parecen de cobre. Efectivamente, los transformadores están compuestos básicamente por dos bobinas de cobre, de hilo conductor de cobre, enrolladas alrededor de un núcleo de hierro laminado, que es esta parte como azul que se representa en la imagen. Es un núcleo de hierro, donde las bobinas se encuentran aisladas entre sí, es decir, la corriente circula, pero las dos bobinas no interactúan entre sí, es decir, no hay contacto entre ellas, no hay tampoco inducción eléctrica entre ellas. Es decir, la corriente que entra por una bobina no va a estar directamente tocando a la otra. El núcleo de hierro, por su forma cerrada, aquellos que vayan a estudiar alguna carrera de ingeniería basado en el tema de electricidad, cuando estudien el campo eléctrico y campo magnético realmente como es, no como se lo enseñé yo se lo enseñé como un nivel 1, van a entender que toda configuración eléctrica cerrada, como una transformador que es cerrado, en la parte central no se va a generar campo magnético ni campo eléctrico. Eso asegura que todos los elementos adentro de ellos no se interactúen entre sí, o sea, no haya un contacto entre ellos. Entonces, por ahora, créanme eso, que la bobina izquierda, la bobina 1, que es la bobina de entrada, no interactúa directamente con la de salida, sino que a través del flujo magnético y eléctrico dentro del transformador, se va a ir transformando la corriente y el voltaje que entra por la bobina de entrada y que va a dar paso a una bobina de salida donde la corriente va a ser distinta. ¿Qué va a ocurrir, chiquillos?
En este caso, lo que va a ocurrir es que, debido a la inducción electromagnética y al número de bobinas, de espiras, que es la cantidad de veces que nosotros dijimos la otra vez que las espiras son la cantidad de veces que se enrolló el cable en la bobina. Más espiras es una bobina más grande. Siempre, y esto es regla de los transformadores, las bobinas de entrada y salida no son iguales en cantidad de espiras. Siempre va a ser una mayor que la otra. ¿Y cómo vamos a saber cuál es mayor que otra? Dependiendo del resultado que tenga el flujo de corriente dentro de ella. Vamos a comprobar esto matemáticamente, es un ejemplo, porque quiero que ustedes también lo vayan viendo, pero va a haber una relación entre si la bobina de entrada es mayor en número de vueltas que la de salida, o al revés, en cuanto a la corriente que entre. Es decir, en el caso del ejemplo que ven en pantalla, chiquillos, en este caso, la bobina 1, que es la de entrada, tiene menos vueltas que la de salida. Eso va a implicar algo, en cuanto que a la corriente que entre, claramente no va a ser la misma que salga del transformador, porque por la inducción, esas bobinas van a hacerle algo a la corriente, van a inducir más corriente o menos corriente. Vamos a ver a través de un ejemplo después que a mayor cantidad que va a depender, perdón. Si lo que sale es más que lo que entra, va a depender si la bobina era más grande, la de entrada o la de salida. Lo vamos a ver con un ejemplo. Pero antes, como dice ahí, el voltaje inducido, o sea, el voltaje que salga del transformador por la bobina de salida, podrá ser mayor o menor que en la bobina primaria, es decir, el que entre al circuito. Dependiendo de si la bobina secundaria, es decir, la bobina de salida del circuito, del transformador, tiene más o menos espiras que la primaria. Es decir, si yo tengo un transformador, y vamos a verlo con el ejemplo matemático, si la bobina primaria o de entrada tiene más espiras que la de salida, que es la secundaria, vamos a ver si es que el voltaje es mayor o menor. Lo vamos a comprobar a través de un ejemplo. Pero para ello, Faraday y Lenz, que también fue uno de los que mencionó esto, que es un concepto que no vamos a ver nosotros porque es un concepto de electricidad de nivel superior, que es la fuerza electromotriz, o la llamada FEM, que circula a través de aquí, que es un concepto que se ve solo con integrales, que no podría claramente enseñárselos, definieron una relación entre el voltaje y el número de espiras de la bobina, que aquí entra en la matemática que mencionaba. La razón, chiquillos, entre bobina, número de espiras de la bobina, perdón, y el voltaje va a quedar dada por esta razón. Las espiras de entrada es a la de salida, como el voltaje de entrada es al voltaje de salida. ¿Se fijan? Aquí es como ordenadito. Entrada-salida es a entrada-salida. ¿Se fijan? 1 es entrada, 2 es salida. El número de espiras de entrada es al número de espiras de salida, como el voltaje de entrada es al voltaje de salida. Bien ordenadito. No se olviden. 1 es entrada o primaria y 2 es salida o secundaria. En cambio, con la corriente no es así. En la corriente pasa algo distinto. Las espiras de entrada son a la de salida, y aquí es al revés, como la corriente de salida es a la corriente de entrada. Vamos a ver que no es porque el profe lo escribió mal, no crean que para que el hecho de que me equivoque siempre no significa que ahora me equivoqué. Vamos a ver que esta inversión en cuanto a la relación proporcional entre estos va a marcar una diferencia. Uno va a estar directamente proporcional y el otro va a estar inversamente proporcional. Y lo vamos a ver con el ejemplo. Dice, por el circuito de un transformador de 130 vueltas, de repente se me olvida que hay que decirle espiras, pero se refiere, vueltas es lo mismo que espiras, chiquillos, para que no se asusten. ¿Cómo se llama el primer ejemplo? El N1. N es número de espiras. No, pero ¿cómo
Bobina primaria la 1 y bobina secundaria la 2. O de entrada y salida. ¿La devuelvo? Ya. Primaria o entrada. La anterior. Esa. Que es la misma. Ay, perdón. Esa. Es, la relación es. Relación voltaje-espiras. Y la otra es corriente-espiras. Y ahora sí. Borré mucho. Ahí está. Por el circuito de un transformador de 130 vueltas, circula una corriente alterna con un voltaje máximo de 220 volts y una intensidad máxima de 0,15 amperes. Si el circuito secundario se compone por una bobina de 90 espiras, determine los valores de voltaje y corriente máximos circulando por esta bobina. Es decir, nos dan N1 y N2. La entrada es 130. Aquí, como no tiene unidad, pueden colocar N1 igual a 130. No tiene unidad de medida el número de espiras, solo un número. Y las espiras de salida, ¿cuántas son, chiquillos? ¿O las del circuito secundario? 90, ¿cierto? Por la parte del circuito del transformador de 130 vueltas, es decir, por el lado primario, sabemos que hay un voltaje de entrada de 220 y una corriente de entrada de 0,15. Esos son los datos. Si no puede que algunos ejercicios no les digan exactamente, chiquillos, cuál es cuál. Pero, ¿cómo vamos a sacarlo? Porque al menos uno le van a decir cuál es. Se fijan que aquí no nos dijeron que el de 130 vueltas era el primario, pero sí nos dijeron que el de 90 espiras era el secundario. Entonces, por lógica, el que no es el secundario es el primario. Y todos los datos que den con respecto a ese lado van con él. Es decir, en este caso, el voltaje y la corriente que dan, como va asociado a las 130 espiras, es el voltaje y la corriente de entrada. ¿Qué nos piden? El voltaje y la corriente circulando por la segunda bobina, que es la de salida. Partamos por el voltaje. Espiras de entrada son a la de salida. Vamos a sacar voltaje. Es igual al voltaje de entrada al voltaje de salida. Fíjense, ¿cuál es mayor? ¿La espira de entrada o la de salida? ¿Qué tiene más vueltas? ¿La bobina de entrada o la de salida? Entrada. Ojo con eso. Recuérdenlo. En su casa también recuérdenlo. Reemplacemos. Bobina de entrada tiene 130 espiras a 90 de salida. Es a 220 y el voltaje de salida es el que estamos buscando. Esto es una ecuación. Multiplicamos cruzado y despejamos. Entonces daría el voltaje 2 sería multiplicar cruzado 90 por 220 y eso se divide por 130, ¿cierto? Va. Sí. ¿Está bien despejado lo que estoy haciendo, chiquillos, o no? Multiplico cruzado y divido por 130. ¿Me confirman? Sí, claro. Ya, ¿cuánto da eso, chiquillos? 152. Venga, ¿cuánto da? Ya que aquí tenemos un resultado. 90 por 220 dividido 130. 152. Sí, aquí vamos a ocupar valores cerrados, porque los voltajes generalmente son cerrados. 150. Ahora empezar a estimar. No, para el voltaje generalmente no se ocupa. Ya, miren, vamos analizando este resultado. ¿El voltaje de salida es mayor o menor que el de entrada? Menor. Pero
hay una relación ahí directa entre el número de espiras. Fíjense. Bueno, en su caso también. Si la salida tiene menos vueltas, el voltaje es menor que la entrada. ¿Se fijan? Ahí como que es directo. ¿Se dieron cuenta de eso? Primera conclusión. Si la bobina de entrada es mayor que la de salida, el voltaje de salida va a ser más chico. Va a mantenerse como una relación. Veamos si con la corriente es igual. Veamos si con la corriente es igual. Calculemos la corriente. Bueno, cambió el color. Dice. Vamos a ver. De nuevo. Espiras de entrada. Esa es una salida. Pero acuérdense que aquí al revés. Y 2, esas y 1. Entonces, de nuevo, bobina de entrada tiene 130 y de salida tiene 90. ¿La corriente de salida la sabemos o la tenemos que calcular? Y 2, corriente de salida, ¿la tenemos o no? No, esa es la que falta. Y 1, la corriente de entrada es 0,15. Entonces, la corriente de salida va a ser igual. De nuevo, multiplicar cruzado, dividir. Sería 130 por, y eso dividido por 90. ¿Cuánto da eso, chiquillos? 0,30 por 0,15 dividido 90, eso da 0,21. Miren acá entonces, y en su caso también, chiquillos. Ahora pasó lo contrario. ¿Se fijan? Aunque la bobina de salida tiene menos vueltas que la de entrada, la corriente que sale ahora es mayor que la que entra. ¿Se dan cuenta? Aquí la relación es al revés. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo se llama el número de vueltas? Espiras. Entonces, ¿qué vamos a concluir? Que lo voy a anotar acá. Voy a anotar acá como conclusión. Conclusión. El número de espiras es con el voltaje directamente proporcional. Mientras que el número de espiras con la corriente es inversamente proporcional. ¿Se entiende? Entonces, un transformador, chiquillos, como el que tenemos en pantalla, que tiene más espiras de salida, pero de entrada que de salida, va a sacar menos voltaje, pero más corriente. La próxima semana vamos a dedicarnos a hacer más ejercicios de esto antes de darle la actividad, para que vean que cómo esta relación se cumple. Es decir, si queremos sacar más corriente o menos corriente, o más o menos voltaje por el transformador, tenemos que regular cuántas espiras hay de entrada y cuántas hay de salida. Y esa es la función del transformador. Cada transformador eléctrico que hay en los distintos artefactos eléctricos va a funcionar con este principio para poder regular cuánta corriente queremos que salga y cuánta corriente queremos que entre. ¿Se entiende? Hay transformadores que hacen la función contraria, que necesitan sacar más voltaje y otros que necesitan menos voltaje de salida, para no dañar el artefacto. Los teléfonos, por ejemplo, ocupan transformadores al revés, donde las espiras de salida son más, para que salga menos voltaje y que circule menos voltaje
circuito y eso no va a generar un daño al circuito. Bien, chiquillos, me pasé un minuto de la hora. ¿Quedó claro el ejemplo? Es solo matemática. Esta relación, esta conclusión que sale en la esquinita, la vamos a analizar con más calma la próxima semana, que es como lo último que tenemos que ver. Bien, chiquillos, dejamos la clase hasta acá, en su casa también. Así que, esperando a todos, chiquillos, que en su casa estén súper bien. Nos encontramos la próxima semana para seguir con esto. Aquellos que todavía no manden la actividad, por favor, no se olviden de enviar la actividad que tenían hasta hoy día para hacerlo. Cuídense mucho y nos encontramos la próxima semana. Que estén bien, chiquillos, nos vemos. Ahí está mal.